Y por eso esta confe se llama cristiano o activista. Porque el activismo es una persona que tiene una verdad para él, o sea, para esa persona, esa es la verdad por encima de todo, por encima de leyes, y quiere establecer esa verdad por encima de todo sin respetar leyes. Entonces a veces creemos que somos cristianos, pero la realidad es que somos activistas. Ahora, ¿qué puede ser un ejemplo de activismo? Resulta que hay una ley que salió de la cual me siento muy orgulloso y es la ley Ángel. ¿Saben de qué les hablo? ¿No? ¿No saben qué es la ley Ángel? Resulta que ese perrito que ustedes ven ahí fue brutalmente maltratado en Boyacá. Y esa historia generó indignación y movilización. Hubo una marcha y todo por el perrito. Y gracias a un movimiento social que hubo y a la presión, se aprobó una ley que endurece el maltrato animal. O sea, no le pegue a su esposo. Y establece multas severas y crea y se creó una ruta de atención para estos casos, ¿verdad? Entonces quienes causan la muerte de un animal pueden enfrentar entre 32, 56 o 56 meses de cárcel. En casos de lesiones graves las penas oscilan entre 20 y 40 meses de prisión. Ahora, ¿eso está mal? No, está perfecto. Y se habían demorado en poner una ley de esas, porque quien me conoce sabe que soy un defensor de los animales. Iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. Ahora, este caso muestra cómo el activismo puede transformar la indignación en acción concreta. Y esto impulsa cambios legislativos y culturales y protegen a los más vulnerables. Pero todo esto nace por activismo. No había una ley, se crea. Y aún así nos alegramos de ciertas cosas. El problema es cuando el activismo pasa mis valores. Porque ahora es un delito maltratar o asesinar a un animalito, pero no es un delito matar a un bebé que está en el vientre. Y podemos hablar del aborto en Colombia, sino que antes aprobamos una ley para que se apruebe el aborto, y no solamente reciente, sino cuando ya hay, hasta cuando hay 6 meses de vida. ¿Ven lo que genera un activismo? Que le damos más valor a la vida de un animalito que a la de un bebé en el vientre. Ahora, no es diferente en el ambiente cristiano, donde podemos ver cómo condenan a alguien cuando juzga a una persona. Quizás muchas veces nosotros hemos estado sentados en esa silla donde juzgamos al que juzga a alguien, donde juzgamos al que le dice a alguien cosas, pero no defendemos cuando una persona defiende la verdad del evangelio, que es Cristo. Y eso engloba a todo Cristo. Ahora, Juan 14:15 dice, ¿qué dice? Si ustedes me aman, guardarán ¿mis qué? Mis mandamientos. La mayoría de activistas o de activismos empiezan como un movimiento social. El asunto de este movimiento social es que muchas veces, y no voy a generalizar, voy a hablar de algunos, que muchas veces pasan y van más allá de las leyes que existen. Un movimiento social es un activismo sin reglas. Y el asunto es que hoy en día muchas personas han convertido el cristianismo en un activismo sin reglas. Y no es coherente con el evangelio de Cristo Jesús. Porque el evangelio de Cristo, ¿qué tiene? Reglas, normas. Porque Jesús nos ama.
Jesús nos ama, pero también dejó instrucciones claras de cómo hay que vivir. Y predicar del cristianismo es predicar de todo lo que el cristianismo lleva. No podemos ser parte a medias de un cristianismo, creer en unas cosas y otras desecharlas. No puede ser posible que yo traiga el cristianismo y acepte algunas cosas y otras no, porque ahí ya no soy cristiano, sino que soy un activista. Porque no se trata de hacer lo que quieras hacer y decir Dios me ama. Se trata de vivir como Jesús dijo que viviésemos. Y para eso hay que entender una cosa: Jesús no vino a fundar un movimiento social. Jesús vino a liberarnos del pecado. Jesús no vino a fundar, Jesús no era un hippie de amor y paz y ya. Ay, sí, Jesús no vino a fundar un movimiento social. Jesús vino a morir por nuestros pecados y murió por la verdad. Y eso que él predicaba, esa verdad que incomodaba, lo llevó hasta la muerte. Por la verdad murió Cristo. El hipismo se basa en el amor y ya. Pero el cristianismo se basa en el amor y en la obediencia. Y ambas se complementan. No puede existir una sin la otra. No puedo hablar solo del amor y la gracia porque también hay reglas. Pero no puedo hablar solamente de reglas porque también hay amor. Y el asunto es que a veces tú entiendes esto cuando estás caminando en el evangelio. Cuando tú estás caminando con Jesús, sabes que hay cosas como tienes que vivir. En cambio, cuando solo estás en movimiento, a mí me aterra mucho cómo los peces duermen. Estaba viendo un video de un pez dormir y se paraba y seguía. Unos se quedaban estáticos, pero hay un pez que duerme y se mueve, sigue moviéndose, está en autopilot. El man se duerme y sigue andando, pero cuando se despierta comienza a nadar al rumbo que él sabe que tiene que ir. Y el asunto es que muchas veces nosotros, yo de primero me incluyo, a veces no caminamos en un cristianismo, sino que solamente estamos en un movimiento. Allá voy. Ay, dijeron esto. Sí, dijeron que esto se podía hacer. Ay, no, yo voy para allá. En cambio, cuando tú estás caminando con Cristo, dijeron esto. A ver, ¿qué dice la Biblia? La pregunta, mis queridos amigos, es si estamos realmente caminando o solo en movimiento. El asunto es que un activismo puede construir o destruir. Por lo menos la ley Ángel nace por unos activistas que defienden a los animales, que se llaman animalistas. Y yo soy animalista. Y quizás ese activismo construye, defiende, pero hay otros que no. Y el asunto es que cuando volvemos el cristianismo un activismo, lo estamos destruyendo. Y ahí la pregunta es si construimos o destruimos. Porque, ¿sabes tú cómo te das cuenta que estás en activismo o que alguien está en activismo? Una persona activista cristiana siempre va a defender sus actitudes que no reflejan a Jesús con Jesús. ¿Me hice entender? Siempre va a defender el hecho de que su vida no refleje a Jesús y lo va a defender con Jesús. Dios me ama tal cual soy, no necesito cambiar. Jesús no me juzga, puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y el cristianismo es solo amor, no reglas. Ahí te das cuenta de un activista y no un cristiano. En cambio, ¿quieres saber cómo nos damos cuenta de que alguien es cristiano o que estamos siendo cristianos?
Una persona cristiana siempre va a vivir su vida en constante cambio para ser más como Jesús. Dios me ama, por eso quiero ser más como Él. Jesús me llama a una vida santa. El evangelio no es solo amor, también es santidad. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Mediante la renovación de qué? De su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En la RBR dice bueno, agradable y perfecto. Pero me encanta cómo el apóstol Pablo está hablando en ese pasaje y está diciendo: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Es decir, que cuando yo acepto a Cristo Jesús, mi mente cambia, mi mente se renueva. ¿Para qué? Para verificar cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que yo no puedo entender cuál es la voluntad de Dios si no tengo una mente renovada. El activista adapta el evangelio a su vida. El cristiano adapta su vida al evangelio. El cristianismo no es una receta donde yo puedo quitarle el pepinillo para comérmelo. No. El cristianismo me lo visto con todo lo que eso conlleva, con reglas y con amor. ¿Alguien quiere el amor de Jesús? ¿Alguien quiere el amor de Jesús? Yo también quiero el amor de Jesús. Pero para querer el amor de Jesús también tengo que querer sus reglas. No puedo querer una cosa y la otra no. Yo quiero el amor de Cristo. Y hay algo crucial en el evangelio, y es el amor. El amor es el 50% del evangelio. El amor es crucial para ser un cristiano, porque por amor hacemos las cosas de Jesús. Lucas capítulo 6, verso 46 dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? El asunto es que muchas veces nos engañamos nosotros mismos diciendo que amamos a Jesús, pero haciendo lo que queremos hacer. Y ahí ya no hay coherencia. Y ahí nos volvemos activistas. Porque Jesús mismo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Una persona que ama a su pareja pero le traiciona, la pregunta es: ¿realmente le ama? Si alguien ama a Jesús pero ignora sus enseñanzas, la pregunta es: ¿realmente es cristiano? Porque el activista dice que ama a Jesús, que cree en Jesús, pero hace lo que quiere. En cambio, el cristiano sigue a Cristo con todo lo que eso conlleva. Hay una película que me gusta mucho que se llama La Purga. ¿Sí se la han visto? Buenísima esa peli, me gusta demasiado. Y quizás es algo que muchas veces nosotros nos hemos imaginado, ¿no? Usted nunca se... Yo imaginaba y yo decía: hombre, ¿cómo sería Colombia sin leyes? Colombia, no, mentira, no. ¿Cómo sería el mundo sin leyes, sin reglas? Y a veces el activista puede pasar por eso. No hay leyes. Mateo capítulo 7, verso 22-23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la maldad. En esta versión misma, solo que yo le cambié maldad, dice iniquidad. Y aquí Jesús es claro en dejar algo. No se trata de obras, sino de vivir conforme a su palabra.
Aquí Jesús está dejando claro una cosa. No se trata de predicar de un evangelio sin santidad. Y el asunto es el siguiente. ¿Ustedes saben cómo se vive un activismo? ¿Ustedes saben por qué se forma una persona activista? Desde la emoción. Desde la emoción yo me vuelvo un activista. Y el asunto es que mucha gente ha pasado el evangelio por eso, emoción. La emoción de pequé, pero el Señor me perdonó. O sea que si yo mañana peco, el Señor vuelve y me perdona. Qué Señor tan bonito. Y lo volvemos una emoción. Cuando el evangelio no se vive desde la emoción, sino desde la decisión. Y eso me hace un discípulo. Un discípulo de Jesús me hace la decisión que tomo por seguirlo a Él. Y llego a la conclusión del asunto, mis amigos. Últimamente ando predicando demasiado corto. Mis amigos, este mensaje que les acabo de enseñar puede ser imposible de cumplir. Y la verdad es que sí. Porque la ley nos condena de entrada. Pero para eso existe algo que se llama gracia. Y la gracia es la paciencia de Dios con el hombre. Esperar que Él sea formado. Por ejemplo, Andrés. Andrés podría pecar hoy. Quizá podría tener su celular en la mano y ver algo que no tenía que ver. ¿No? Ok. Por eso digo que quizás el mensaje 100%, así como se lo estoy enseñando, es difícil de cumplir. Y quizás Andrés hace algo ahí, pero después le dice al Señor que lo perdone, ¿no? Y entonces aquí está el Señor. Yo te perdono, tranquilo. Y seguimos. Pero capaz que Andrés vuelva otra vez a lo mismo. Y Jesús se va. A mí una vez leía, es que Jesús está conmigo cuando yo estoy mal y hago cosas que no tengo que ver. Y yo le decía, Jesús ve porno. Chévere. Jesús no está ahí. No está ahí. Sin embargo, es fácil otra vez para Andrés pedir perdón y que Jesús lo perdone por una razón. No se trata que Andrés esté haciendo lo que se da la gana, sino que es una lucha que tiene. Pero él lucha por parecerse como Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ya. No estoy diciendo que yo entonces no vuelva a pecar, porque para eso existe la gracia. Estoy diciendo que la gracia funciona cuando yo me quiero parecer a Jesús. Pero como somos humanos, muchas veces es difícil parecernos a Jesús por actitudes humanas que tengamos. Sin embargo, la gracia no es licencia para pecar, rezar y empatar. Quizás nos han enseñado muchas veces eso, que la gracia es el perdón de pecados, cuando la realidad del asunto es que no. La gracia es la paciencia de Dios con el hombre. Y cuando hay pecado a propósito, cuando hay pecado en desproporción, la gracia ya no funciona. Dice Hebreos 10:26: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación del juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ya no habría sacrificio, ya no habría gracia que nos cubriera si el pecado es constante y a propósito. Por eso les digo que si el evangelio sin reglas no existe, lo que existe son personas humanas intentando obedecer las reglas de Jesús para parecernos más a Él, que quizás mañana fallemos en cumplir una regla de esas. Que antes de Jesús
Si fallábamos en cumplir una regla de esas, estábamos destinados a condenarnos. Pero cuando Jesús vino, la gracia nos ayuda a cumplir esa regla, aunque fallemos. Porque la gracia, mis amigos, viene por un sacrificio que Jesús hizo. Eso nos libra del juicio que habla el apóstol Pablo. La gracia viene por un sacrificio que Jesús hizo, y eso nos libra del juicio. Pero cuando pecamos a propósito, ya no hay gracia que alcance, porque no hemos sido nacidos de nuevo. Y ahí es donde volvemos a Romanos, donde el apóstol Pablo está diciendo: renueven su mente. ¿Cómo yo renuevo mi mente pecaminosa, Juan? Por el sacrificio de Cristo puedo renovar mi mente. Y significa que si entonces yo sigo pecando a propósito y desproporcionadamente, mi mente no ha sido renovada. Es decir, que Cristo no está en mí. ¿Cristianos o activistas? Y de esto, queridos, también hay que predicar. También hay que predicar del hecho de que quizás muchas veces hemos caído en un activismo religioso. Hemos caído en un activismo que cree defender lo indefendible, que es el pecado. Es indefendible, vivir una vida de pecado cuando tenemos el sacrificio de Jesús. Y yo no estoy diciendo que no podemos tener luchas, no me malentiendan. Entonces no quiero una vida perfecta. No existe una vida perfecta. No existe una vida perfecta. Lo repito, no existe un cristianismo perfecto. No existe. Pero por eso tenemos el sacrificio de Jesús. Eso que hizo Jesús es lo que nos permite vivir un cristianismo perfecto, aunque seamos imperfectos. Porque el perfecto se entregó por el imperfecto para presentarse por mí, para presentarse por todos nosotros. Qué difícil que es obedecer las leyes de Jesús. Es que pecar es rico. Yo siempre lo comparo con que pecar es el helado de chocolate. Es rico. Las primeras mordidas son ricas, hasta que tú comes helado de chocolate sin agua. Y comes y comes y comes, y el último bocado se te queda aquí. Y cuando tienes ese bocado aquí, me voy a suicidar. Entro en depresión. Estoy aburrido de vivir, porque estás hastiado de comer tanto helado de chocolate, metafóricamente. Pero el único agua capaz de pasar el pecado es Cristo Jesús. Y eso es gracia. Por eso digo, no existe la vida cristiana perfecta, pero Cristo, bendito Jesús, hace que nuestra vida cristiana sea más llevadera. Pero Él hace que nuestra vida cristiana sea más llevadera cuando intentamos parecernos a Él. Cuando, a pesar de nuestras fallas, tenemos las reglas del juego claras. Señor,